Día 9. Esposos felices, unidos por Dios. No temas llevarte contigo a María, tu esposa. Era el deseo más grande de José, que en medio de todo ese sufrimiento, temía sobre todo tener que renunciar a su mujer. Solucionada felizmente toda duda, solo faltaba proceder a las bodas solemnes, es decir, a la introducción de la esposa en la nueva casa, que entre tanto había preparado el esposo. Incluso los pobres, para aquella ocasión única en la vida, con la ayuda de sus padres ponían todo el cuidado para solemnizar al máximo la fiesta. Podemos pensar que también las bodas de José y María fueron muy alegres, con la numerosa presencia de parientes y amigos, animadas con música y cantos durante 7 días, como era la costumbre de la época. Pero entre los dos esposos existía un secreto que solo ellos conocían. Era la presencia del Hijo de Dios, aquel que los había unido y para el cual habrían de vivir. Por esto, José no puede haber ignorado la sacralidad de aquel gesto, introducir a María, la nueva y verdadera arca de Dios, en su casa. Con el conocimiento que todos los hebreos tenían de la Biblia, es fácil que haya pensado en el texto sagrado. En aquellos días, David convocó a todo Israel en Jerusalén para transportar el arca del Señor. Dijo a los jefes de los levitas que mandaran a sus hermanos, los cantores con los instrumentos musicales, arpas, cítaras y címbalos, para que elevando sus voces hicieran oír los cantos de la alegría. Pero es todavía poco. Es preciso abordar otro tema que nos hace comprender la grandeza de José por el papel que Dios le ha confiado y que él ha aceptado con gozo. Quizá también él habrá dicho, consciente de su poca edad, las palabras de David y de Isabel respecto al arca de la alianza y a la verdadera arca de Dios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor y mi Señor mismo vengan a mí? Y habrá comenzado a darse cuenta de las razones que le permitían comprender su papel. Una de las razones por las cuales José había sido escogido, un motivo repetido por el ángel en el anuncio de María y por el ángel que se le había aparecido en sueños, es que él era un hijo de David, un miembro de la casa de David, y por medio suyo, en virtud de su matrimonio con María, el Mesías cumpliría la profecía de pertenecer a la familia de David. A nosotros quizá esto nos parece poco. Habríamos preferido que hubiera sido María, la perteneciente al tronco de David, pero no fue así. Debemos tener en cuenta que a menudo las profecías mesiánicas son genéricas y que Dios, al cumplirlas, usa gran libertad. Desde el comienzo, cuando el profeta Natán promete a David una casa estable, es natural pensar en una dinastía real por tiempo indeterminado. En cambio, la dinastía davídica se terminó con la deportación en Babilonia. Al regreso del exilio, el único personaje importante entre los descendientes de David es Zorobabel, pero vivió cerca de 500 años antes de Cristo. Después, la casa de David ya no volvió a tener ninguna importancia política y las palabras de Natán fueron interpretadas cada vez más en sentido mesiánico. Dios las cumplió con el matrimonio de María y José. Pero José comprendió algo mucho más importante. Comprendió quién era su esposa y quién era el niño que ella había concebido. María era la mujer tan esperada, profetizada por el Génesis. Era la Virgen parturienta, predicha por Isaías como un signo de salvación. Su hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, era el Hijo mismo de Dios, Dios como el Padre. José entendió que el silencio de María había tenido una doble finalidad: salvaguardar el secreto sobre la identidad de aquel niño, secreto que Jesús mismo revelará después poco a poco con mucha discreción, y no revelar su identidad personal de Madre de Dios. Creo que este fue el momento en el que José reflexionó seriamente sobre sí mismo,
comprendiendo que era lo que Dios esperaba de él al confiarles a Jesús y a María. Si al principio tenía una tal estima de María como para excluir la posibilidad de una infidelidad de parte de ella, luego esta estima se transformó en verdadera y propia veneración. José es el primer gran devoto de María Santísima. Pero hay algo más. En los primeros siglos del cristianismo, la figura de José era estudiada y conocida más que hoy. Pienso, por ejemplo, en el gran arco cubierto de mosaicos en Santa María la Mayor en Roma, que se remonta al año 432, en recuerdo del hecho de que el año anterior en Éfeso, María había sido proclamada Madre de Dios. Al observar las diversas escenas, vemos que José domina en 4 de ellas. Se le ve como el jefe de la Sagrada Familia y de la Iglesia, representante del obispo, testigo y guardián de la virginidad de María, protector y educador de Jesús. Respecto a Jesús mismo, el secreto que José guarda en su corazón junto con María es la identidad divina de aquel hijo, pero también la misión de aquel niño que el ángel le ha revelado con las palabras: «Le pondrás por nombre Jesús, porque él librará a su pueblo de sus pecados». Aparece aquí esbozado el objetivo por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre, para salvar, para redimir del pecado y así abrir de nuevo las puertas del cielo. Precisamente él, José, sería el formador, el educador bajo el aspecto humano del Hijo de Dios, para prepararlo a su misión. Ahora ya no es difícil entender el sí gozoso de José, no menos gozoso que el fiat de María, de aceptación del papel que el Padre le asignaba. Su matrimonio sería distinto del que él creía y se proponía, pero era inmensamente más grande. Dios, siempre que llama a una misión extraordinaria, exige la renuncia a los proyectos y miras humanas. Así hizo con Abraham, cuando los invitó a dejar su casa y su tierra y a partir sin decirle hacia dónde lo conduciría. Fue así con los profetas que pensaban solo en continuar el humilde trabajo de sus padres. Así hizo con los apóstoles, invitándolos a dejar todo para seguirlo. Y así sigue haciendo con todo aquel a quien llama a una total dedicación a él. El 8 de septiembre de 1870, cuando Pío IX proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal, a muchos les pareció que simplemente invocaba un protector más en un momento en el que estaba por terminarse el poder temporal de los papas. Pero no, era el reconocimiento de un dato evangélico. Encomendando a José la persona de Jesús, Dios le encomendó también su cuerpo místico, la Iglesia.